Historia universal. Como vimos en un anterior video, el examen de ingreso para la Facultad de Ciencias Económicas en el área de Historia está dividida en dos áreas: Historia de Bolivia e Historia Universal, cada una con 5 preguntas. Ahora bien, vamos a marcar otra línea histórica. La Historia Universal clásicamente está dividida en edades. Primero la Edad Antigua, luego la Edad Media, y para empezar la revisión de los contenidos comprendidos para el examen de ingreso, comenzamos revisando la Edad Moderna. Se producen grandes cambios. El nacimiento del capitalismo en el siglo XV se contrapone al feudalismo, que era el sistema económico dominante desde la Edad Media. La burguesía crece como clase social frente a la nobleza terrateniente. Se dan además grandes cambios culturales. En el siglo XVI aparece el humanismo, que deriva en una floreciente revolución científica y cultural llamada el Renacimiento. A la par de este siglo se dan grandes cambios religiosos. En Alemania, un monje llamado Martín Lutero inicia la llamada Reforma Protestante, rompiendo la hegemonía de la Iglesia de Roma sobre Europa. En el siglo XVII se producen cambios económicos con la irrupción del mercantilismo. Y en el campo político, el poder se concentra en las monarquías absolutas. Es el nacimiento de los estados modernos. En lo cultural, el estilo barroco se impone a los cánones renacentistas. Durante el siglo XVIII, el siglo de las luces o el siglo de la Ilustración, se producen cambios cada vez más profundos, poniendo en duda la autoridad de la monarquía y el absolutismo. Las 13 colonias británicas de Norteamérica iniciarán un proceso de independencia aplicando los principios de la Ilustración. El antiguo régimen, es decir, el gobierno de los nobles y la monarquía absoluta, cada vez se va desgastando más. La burguesía ganando cada vez más territorio en lo económico, ya que en este siglo comienza la revolución industrial. El mal manejo financiero en Francia, la desigualdad social, producen el cambio de la edad moderna a la edad contemporánea. La Revolución Francesa en 1789. Tras el fracaso de los Estados Generales, la pasividad a la hora de implantar soluciones efectivas es la causa para que el pueblo de París tome la Bastilla. La revolución se radicalizaría, el rey es suspendido y luego ejecutado, comienza la época del terror, y tras la ejecución de Robespierre y tras varios años de crisis, un joven general va ganando fama y decide tomar el poder mediante el golpe de estado del 18 de Brumario. Es nombrado cónsul y luego concentrará todo el poder proclamándose emperador. La oposición de las demás monarquías desencadenará las llamadas guerras napoleónicas, que culminará con su campaña desastrosa en Rusia y su posterior derrota definitiva en Waterloo. La derrota de Napoleón supuso también el fin de la revolución burguesa y el retorno de la nobleza al poder. La restauración empezará con el Congreso de Viena y con la creación de la Santa Alianza para evitar nuevas revoluciones burguesas. Sin embargo, la expansión de la revolución industrial y del liberalismo, que heredaba las ideas de la Ilustración, culminará con nuevas y más organizadas revoluciones burguesas que impondrán el capitalismo con más fuerza. Toda Europa se industrializa a un ritmo frenético. Inventos como la máquina a vapor o la locomotora son determinantes en este proceso. La expansión industrial, el aumento de la población, la falta de recursos, llevará a los países industriales a fines del siglo XIX a buscar materias primas en los demás continentes, además de buscar nuevos mercados, dando inicio a un periodo de dominación colonial conocido como el imperialismo. Alemania, después de su unificación, empezó a proyectarse como una gran potencia. Empieza a sellar alianzas que dan como resultado la conformación de dos bloques antagónicos que definirán su supremacía en el primer conflicto mundial producido por el imperialismo, la Primera Guerra Mundial. Tras una encarnizada y desgastante lucha con un saldo de más de 10 millones de muertos, los aliados triunfan obligando a firmar a Alemania y a sus aliados un tratado polémico en Versalles en 1919. El fin de la Primera Guerra Mundial supuso un cambio rotundo en el sistema, puesto que la paz imponía nuevos desafíos. El Tratado de Versalles impone una serie de reparaciones de guerra extremadamente altos para una economía no solamente alemana, sino europea en grave crisis. Después de la confrontación, el país que salió fortalecido fue Estados Unidos. Sin embargo, la superproducción y los felices años 20, el periodo de bienestar, terminará abruptamente con la caída de la Bolsa de Valores de Wall Street en 1929. Con el sistema económico colapsado, la falta de empleo y el hambre, será el terreno propicio para el crecimiento de ideas totalitarias en Europa, que darán como resultado la emergencia de gobiernos fascistas en Italia y en Alemania fundamentalmente. La falta de fuerza de la Sociedad de las Naciones y la expansión de estos gobiernos da pie para que Hitler invada Polonia, y con esto inicia la Segunda Guerra Mundial. Tras un inicio arrollador de la potencia militar nazi, los éxitos irán menguando. Con el ingreso de la Unión Soviética primero, y de Estados Unidos luego,
El poderío industrial y el número de efectivos de estos, sumado a las malas decisiones militares del Tercer Reich, serán determinantes para la derrota alemana en todos los frentes. Alemania pierde la guerra y Estados Unidos lanza las bombas atómicas sobre las ciudades de Nagasaki e Hiroshima en Japón, dando fin así a la Segunda Guerra Mundial. Tras el fin de esta contienda, Estados Unidos confirma la posición de potencia a nivel mundial. Sin embargo, la Unión Soviética ejercerá por su parte una fuerte economía contraria a la estadounidense. Inicia así la Guerra Fría, llamada así porque se trató de una guerra más ideológica que declarada formalmente. Ambas potencias luchan por sentar influencia e imponer ya sea el capitalismo o ya sea el comunismo. Sobresalen los conflictos en Corea, Alemania se separa, se construye el muro de Berlín, en Medio Oriente el conflicto árabe-israelí, Vietnam en Asia, la revolución cubana en Latinoamérica y la imposición de dictaduras militares. Otro aspecto que destaca en el mundo de la posguerra será el proceso de la independencia de varias colonias europeas, sobre todo en Asia y en África, naciendo nuevas repúblicas independientes, pero inestables políticamente y con problemas económicos. En estos, al igual que en Latinoamérica en los años 80, estalla una grave crisis económica debido a la deuda externa. A fines de los años 80, el bloque soviético mostraba síntomas de un verdadero desgaste, que llevará a una serie de cambios al interior de la Unión Soviética. Mikhail Gorbachev aplica la perestroika y el resultado será la desintegración de la Unión Soviética. Cae el muro de Berlín en 1989 y el colapso soviético se hace evidente. El triunfo estadounidense en la Guerra del Golfo Pérsico confirmará a Estados Unidos como potencia hegemónica mundial, dando paso a la globalización y a los albores de un nuevo siglo, el siglo XXI. Hasta aquí comprende entonces los contenidos referidos a Historia Universal para el examen de ingreso, que tiene como objetivo, como ya hemos dicho, evaluar el manejo de los acontecimientos, personajes, fechas y lugares.